Ya estamos grabando, esto es Ideas de Bolsillo. No, este volumen no me acuerdo cuál es, parece que es el 26, da lo mismo. Vamos a hablar sobre Blade Runner, principalmente enfocados en la película de los años 80 de Ridley Scott y la novela de Philip K. Dick. Hacer la prevención de que vamos a hablar, o sea, para poder hablar bien de esto hay que contar el final y saber los finales y tocarlos, eh, decir spoilers. Entonces ese es el tema. Hablemos de la película primero, pues hablemos sobre... Bueno, la película me imagino que la gente debe saber de qué trata. Y si no sabes de qué trata, lo voy a explicar. Estamos en el futuro. Hubo una especie de gran guerra, ¿cierto? Sí, bueno, actualmente ya estamos en el pasado porque es el año 2019. Sí, pues ahí empezaba. Hubo una gran guerra que dejó un zorral, no sé si atómico, pero medioambiental definitivamente. Murió la vegetación y los animales. Sí, y ahí la fauna está casi completamente perdida y eso es bastante importante en el desarrollo del argumento. Claro, y existen androides que les denominan replicantes, por lo menos en la película, Sí, y que... ¿Para qué están hechos los androides? ¿Para qué están hechos los replicantes? para trabajar. Son esclavos entonces. Son esclavos, efectivamente. Bueno, el Roy Batty, mira, pues, estamos empezando por el final, pero Roy Batty le comenta a Deckard, pues, le dice, mira, esto es lo que es ser un esclavo, Sí, po. vivir con miedo. Sí, po. Y bueno, son... Es como ellos, los androides o los replicantes, como que lo interesante y como que se explica más aún con 2049 con el personaje de Jared Leto, que no me gusta mucho, pero sin embargo es interesante en cuanto habla de que son como los instrumentos para la expansión de la humanidad en el universo, en otros planetas. Correcto. La comparación, la analogía con la necesidad de la esclavitud negra para la creación de los Estados Unidos de América brilla en ese Oye, sí, argumento. sí, sí, eso es interesante porque de hecho Jared Leto, Nian Wallace, que es el que compra... O sea, los androides son creados por la industria Tyrell. Y después Tyrell caga y la segunda película, la última de Ryan Gosling, la compra la familia de Jared Leto, que se llama Neon Wallace. Y él tiene estos planes. Bueno, y existen los Blade Runners, son estos tipos que cazan a los replicantes que se rebelan, que es decir, que no quieren ser esclavos y quieren vivir. Se escapan. Se escapan, por supuesto. Son cimarrones. Cimarrones, esos son los esclavos que se arrancan. Claro, los esclavos huidos. Viven en el quilombo. Para los que vieron Chica da Silva, Silva, sí, po. recordarán. Exacto, y bueno, el personaje de Harrison Ford es el que persigue a estos sujetos y principalmente esa es la noción. eh, Sí, yo creo que, bueno, para los que vieron tanto la película como leyeron el libro, que en este caso, en esta conversación somos los dos, eh, siempre va a ser, siempre va a ser evidente las comparaciones entre las dos cosas. Una de las primeras que a mí me llamó la atención es por qué Ridley Scott le cambia el apellido al empresario. Lo cambia de Rosen a Tyrell. Sí, po. Se me ocurren varias cosas, todas mal pensadas, por supuesto. ¿Ya? Eh, la- yo creo que Philip K. Dick le puso Rosen, tal vez, esto es un polón mío, Sí, una lucubración. una elucubración, Rosen como un guiño a los robots universales Rosum, de la novela de Karel Capek, al que le atribuyen la invención del término robot. Recordemos también que en la novela de Karel Capek los robots no son el robot metálico del siglo XX, sino que son androides a lo Blade Runner. Son hechos en una fábrica, sí, pero esta fábrica en esa novela se describe que como una industria textil, que hay líneas de la fábrica que producen rollos de piel. Y ese, bueno, el apellido de ese capitán de la industria en esa novela es Rosum. La novela se llama RUR, Eso te Robots Universales Rosum. Eso te iba a decir que hablar ahí un poco de esa novela para los que no cachamos, porque yo no leí ese libro. Bueno, ¿Es ruso el autor? no, checo, Ya. Karel Capek.
Y bueno, y escribió varias cosas junto con su hermano, el cual no retengo el nombre en este momento, pero Karel él es como el más famoso. ¿Ya hizo novela de qué trataba? De los robots, pues plantea las mismas interrogantes morales respecto de eso, pues de que si los robots en realidad, hasta qué punto tú puedes decir que son máquinas, gente que a todas luces son personas. Sí. O sea, la misma pregunta que plantea Blade Runner. Mira, un poco como para ordenar un poco el tema dentro de las generalidades, después vayamos a la concreto. Es que a mí lo que me interesa de Blade Runner y por qué quería conversarlo en un podcast y toda esta weá, es porque trata de temas más viejos que la chucha. O sea, ya es perfecto, están en el futuro, ocupan ropa bonita, todos estos cachivaches futuristas, cyberpunk, ¿cachai? Toda Atari usan. Atari, juegan Atari y toda la cuestión. Pero en estricto rigor, al final es lo que conversamos antes de empezar a grabar, que es como la historia de Pinocho, es la historia del golem que tenían los judíos. Por supuesto. La historia que tú mencionáis sobre esta novela de este checo, que en estricto rigor tiene que ver con la capacidad del ser humano de crear otros seres vivos sin la reproducción, ¿cachai? De una forma no biológica, a través de su ingenio, que puede ser antiguamente a través de la magia, como en el caso, por ejemplo, del Gollum judío, o en el caso de Pinocho, que en la novela de Carlo Collodi, Pinocho es un tronco mágico que habla. Sí. Entonces Gepetto pesca ese tronco y lo hace un niño, que hay un componente mágico. Uh-huh. Pero la edad moderna implicó el reemplazo de la magia por la tecnología, por el avance. ¿Cachai? Claro, la magia de la época, por supuesto. Exactamente. Pero en el estricto rigor habla de ciertas cosas que son más o menos las mismas, que tiene que ver con la definición de lo que es humano, la naturaleza de lo que es un ser humano, la condición de la necesidad del ser humano de someter a otros para poder progresar. Es lo interesante de esto, porque son temas que son imperecederos, ¿cachai? Porque de alguna manera también te habla sobre la continuidad de la especie. Volvamos a la película de 1980 de Ridley Scott. En esa película, la película tiene cosas similares al libro de Philip K. Dick, sí, pero no todas las cosas son iguales. Tienen diferente tono. La película de Philip K. Dick es una mezcla cyberpunk, lo que conversamos, un film noir detectivesca, sí, donde hay una femme fatal y todo el cuento. Por supuesto, una gabardina, sí, todos los elementos. Lluvia constante. A un investigador que le sacan la chucha cada rato. Claro. En Los Ángeles, lluvia constante. En Los Ángeles, sí. Poco creíble, pero bueno. Que es como, bueno, Philip Marlowe, no me acuerdo quién de estos escritores de novelas negras también tienen muchos libros y novelas ambientadas en Los Ángeles. Y la novela no es tan así. La novela es más árida, porque la película de Ridley Scott es mucho más romántica. La novela es más árida. Sí. ¿Te parece si hablamos primero de la novela de Philip K. Dick? Sí, me parece. Para que vayamos con más orden. Me parece. Bueno, la novela, para el que la leyó y para el que no, que la lea prontamente. No, es cortita. Es cortita, se lee de un tirón. Sí. Las diferencias principales, que yo estimo principales, es, por ejemplo, en el personaje de Deckard. Deckard es casado en la novela. Sí, pues. Es casado con Irán. Sí. Tenemos que recordar que Philip K. Dick, sobre todo en la segunda mitad de su vida, fue un tipo muy dado a la religión. En otras novelas como Valis, tiene grandes pasajes de exégesis de temas religiosos bíblicos. Sí. Por lo tanto, la impronta de esa manera de pensar de Philip está en la novela. También Deckard tiene un animal, porque en la sociedad que se dio en esa época, ante la extinción de la fauna, que no es una extinción total, hay una división de clase todo visible, en el sentido de que la gente con mayores ingresos puede tener animales reales,
y hay está el catálogo Sydney, donde salen los precios de los animales. Si tú puedes comprar, depende de tu bolsillo. Un ratón costaba ¿cuánto? Como $800, una cosa así, pongamos. Y existe la alternativa de tener animales eléctricos. Hay una referencia ahí en el título respecto de las ovejas eléctricas. ¿Cómo se llama el libro? Sueñan los androides. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y Descartes tiene una oveja eléctrica. Pero también hay un personaje que, si lo recuerdan de la película, es la mujer a la que somete al interrogatorio cuando va a Tyrell, Descartes, a la prueba Voight-Kampff. Rachel. Y Rachel o Raquel, recordemos, no es necesario que lo recuerden porque la gente no pasa por estas cosas, pero Raquel en la Biblia también es la oveja, es una pastora. Es la hermana de Lía, de la historia de Jacob, que llega donde su tío Labán y le hace el cambiazo de las novias. No estoy al tanto de... Sí, yo creo que en 2049 hay Villeneuve rescata la referencia y la hace que Raquel muera en el parto, que es algo que ocurre en la Biblia. Cuando ella tiene a su hijo Benjamín, y etcétera, etcétera. La historia bíblica está. Pero no nos desviemos. Estamos tomando ramas muy, muy extrañas. Bueno, estamos hablando sobre la novela. Sí. No sé si quiere complementar. Sí, a mí lo que me llama la atención de la novela es que estamos en un universo en donde existe una capacidad súper importante de la automatización de las emociones. Uh-huh. Los personajes constantemente se aplican como una especie de no sé cómo son, como antidepresivos, como que es que Dick es como bien abstracto para describir la tecnología. Sí. Tiene ese tema que también tiene Ray Bradbury, que es como no se mete tanto en las profundidades tecnológicas de explicar cómo funciona algo, pero de alguna manera existe una máquina que tú la sintonizás y de acuerdo a cómo la sintonizás, esa máquina te ayuda a caer en cierto estado anímico. Sí. Por lo tanto, si tú te sentís muy triste, podés enchufarte esa máquina, sintonizarla a cierta medida, uh-huh, y te puede generar un estado de melancolía, un estado de tranquilidad, que de alguna manera significa automatizar y manejar las emociones sin que se desbanden. Eso implica, no sé, por el manejo de la frustración, el manejo de la depresión. La esposa de Descartes, sí, en la novela, Irán, ella tiene problemas severos anímicos, tiene una depresión, sí, brígida. De hecho, este loco no la aguanta mucho justamente porque ella es una persona muy depresiva. Correcto. Entonces ella constantemente recurre a este tema de la ¿cómo se llama? De regular el estado anímico a través de un ente externo. Ese es un tema que quisiera dejar en claro, como el universo de la novela. El otro también es el hecho de poseer los animales, como tú mencionabas, que es como una especie de estatus social. El poseer animales genera dos efectos. Uno, el estatus social, lo que tú mencionabas. La gente más cuica tiene animales reales, la gente que tiene plata tiene animales eléctricos, y los que no tienen plata no tienen ni una wea. Claro. Y ese es un factor de estatus social. De hecho, Descartes siempre, el vecino parece que tiene un caballo. Sí, en la traducción española que yo leí, un percherón, quizás, claro, que es como se llama. Sí, y ahí, no sé, pues se da la típica dinámica del vecino, que Ned Flanders y Homero Simpson, que se, sí, sacan pica y toda esa cuestión. Pero el otro aspecto que es interesante de la presencia, o mejor dicho, la ausencia de los animales en este universo, es que también el hecho de poseer animales ayuda a que los seres humanos ejerciten la empatía. Sí. ¿Cachai? De alguna manera la empatía se vuelve como una especie de falso indicador definitorio de la humanidad, de lo que es humano, en el libro. Uh-huh. De hecho, en varios diálogos como que se hace mención de que los androides no tienen empatía. Y justamente este test Voight-Kampff, que es el que hace Descartes, tanto en el libro como en la película,
para poder detectar si son androides o no, tiene que ver con la respuesta en relación a situaciones empáticas. Existe otro aspecto, que es el que tú mencionabas también, que dice relación con la religión. Philip K. Dick, bueno, tú eres mucho más versado que yo en Philip K. Dick, pero acá está un elemento que no está en la película, que dice relación con el mercerismo, que es la religión que establece, que existe en este universo. Ujú. Que es un mecanismo, bueno, la gente se enchufa a través de una caja negra, empática. Sí. Me acuerdo que una vez te mencionaba de por qué me gustaba TikTok, sin perjuicio que obviamente yo sé que es un instrumento del demonio. Sí. Y me estoy Lo borré anoche por eso mismo, porque... Pero yo te mencioné por qué me gustaba TikTok, porque me sacaba de la cotidianidad, pues me ayudaba a despejar el cerebro si es que estaba pensando puras weas. Sí. Que es la misma función que genera la caja negra empática en este universo, que es la caja negra empática. Tú te conectas y te conectas con esta religión, que es una especie de transmisión. Es como una especie de streaming. Sí. Es muy interesante esa wea, porque es muy visionaria, porque la gente se conecta a una transmisión en streaming mezclado un poco con un tema de hiperrealidad. Sí, la más media de las redes sociales se ve, bueno, yéndome un poquito para atrás. Yo vi Blade Runner en los 80, la dieron en la tele en Chile. ¿Sí? Y esa era una sociedad bastante primitiva, La que estábamos nosotros. en la que vivíamos nosotros, claro. No, o Y, sea, y tuvimos la posibilidad de mirar por una ventana a una cuestión que se parece bastante ahora. Salvo los elementos de los replicantes, hasta por ahí, porque en todas estas sociedades también existen unos humanos que no son completamente humanos, porque son gente de segunda categoría o de tercera. de hecho, la justificación de la esclavitud dice relación Por con supuesto. que no tienen alma. Por supuesto. Son seres que no tienen alma, o son objetos, son cosas, o son infrahumanos. Sí, sí, correcto. Me perdí un poco de lo que estábamos hablando. No, yo te estaba explicando un poco del mercerismo y cómo la gente se cierto, coneja en la cierto. caja negra empática. Sí, Irán, cuando en las primeras apariciones de Irán, ella le explica a Descartes, y al lector también le explica de cuál era la necesidad de usarla. Y le decía que en ese mundo en que ellos vivían, que era un mundo post-apocalíptico, no era natural, de hecho la gente, y también tiene que ver con los animales, la falta de respuesta emocional adecuada. Es decir, si tú vivías en un mundo que era así, lo que era normal es que tú vivieras en un estado como de desesperación. Y la verdad es que la gente salía a trabajar y hacía su vida Sí, pues. dentro de lo posible normal. Mm. Por eso necesitaban un poco de la ayuda de las cajas de empatía. Irán le dice que Descartes va a salir a trabajar. Irán le decía que tenía programado para ese día una depresión culposa de 7 años. Y quien no sea tirado no con una caja de empatía, pero con Spotify. O sea, sí, pues es como cuando, como dicen los gringos, longing, que es como el estado de generar, de querer estar nostálgico, de querer sentir cierta tristeza controlada, que te ayuda de alguna manera a lidiar de mejor manera con ese dolor. Subirle un poquito el acelerador, es decir, en vez de que esta weá me invada toda la semana, en un par de horas de hoy me voy a dedicar a cortarme las venas. En el campo la gente escucha ranchera. Exactamente. Bueno, estabas hablando de la esposa de Descartes. Sí, no, pero era para tocar el tema de las cajas de empatía. Sí. Y tú ibas a seguir hablando de mercerismo. Sí, que eso es interesante porque este libro es de 1968, por ahí, fines de los 60. ¿Ya? No, la verdad no tengo el dato. No, Sí, no, si lo busqué como de Ya. fines de los años 60. Y nada, la vinculación con internet de este loco. Sí. O sea, bueno, lo que tiene interesante de esta religión es que, bueno, lo interesante es que la gente se conecta a las cajas negras empáticas y participa en forma colectiva de una especie de transmisión en streaming. Ajá. Que también de alguna manera afecta tu cuerpo, porque de hecho lo que te pasa en la transmisión en streaming, después tú lo resientes físicamente una vez que te desconectas. Por ejemplo,
tú estás subiendo un cerro, que es como, es muy oriental esa weá, Sí. que es como una experiencia religiosa de subir un cerro, de superar la, ¿cómo se llama? Las adversidades y que te tiran una piedra y todo ese cuento. Pero aún así, en esta religión el Dios es humano, porque el que encabeza el mercerismo, que es un personaje que según cuentan en las cajas negras empáticas, es un hombre que superó, que fue rescatado de las aguas, Claro. tal como Moisés. Él es un ser humano, medio mítico, porque de hecho la historia que cuentan del fundador del mercerismo suena mítica, la misma Sí. weá de que sea rescatado de las aguas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo veo con el mercerismo? Que es un mecanismo de control social central, Ujú. y que por otro lado también es una religión nacional, que es una administración central o centralizada de la espiritualidad de la gente, Sí. que es lo que han hecho, no sé, por los ingleses lo hicieron con ¿cómo se llama? Con el protestantismo, ¿cachai? Sí. Y con las teocracias, ¿cachai? Musulmanas, que en general el Estado se vincula estrechamente con la administración de la espiritualidad de las personas. Sí. Y en la novela les ofrece también la iconoclasia respecto de esa religión. Hay una oposición, una iconoclasia controlada, que es la que otorga el amigo Buster, que es una especie de Morandé con compañía que transmite 23 horas al día. Yo pienso que es un Morandé con compañía, pero también me da la sensación de que es una especie de weón que hace podcast o otro youtuber. No sé si tú ubicas el fenómeno de los VTubers, que son youtubers virtuales, No, por favor, que no profundiza. tienen una... Bueno, obviamente hay gente real detrás de ellos, pero la imagen que se ve es una imagen generada por computador. Eh, y son bastante populares. Y bueno, Twitch también. Amigo Buster podría ser un streamer de Twitch. Sí. Buster le tira mierda al mercerismo. Sí, Lo denuncian. se burla. Es como una especie de bombalé, es como esta especie de ¿cómo se llama? De profetas, ¿cachai? Sí. Un carismático. Ujú. Podríamos hablar de que también tiene elementos de... Me suena un poco de estos canales que están las 24 horas transmitiendo canutismo, ¿cachai? Sí, sí. Que es como algo similar. Entonces, es una oposición al mercenismo, pero como tú bien dices, es una oposición controlada, como generalmente se manejan Claro. en nuestro modelo de sociedades actuales. Po. A Isidor, que es el Sebastián de la película, en la novela es Isidor. Es otro personaje. Es otro personaje, de hecho es tonto en la novela. Tenemos otro personaje en la novela que está, Sí. bueno, está Deckard, que es el que Ujú. caza a los androides. Y tenemos a John Isidore, que es otro sujeto que vive en esta tierra que solamente Ajá. vive la gente que no tiene plata, que no se pudo ir a las Sí. colonias. Que no pasó los exámenes médicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que producto de esta gran guerra mundial, no me acuerdo cómo le dicen, pero te dan un nombre así, quedó muy contaminada la tierra y obviamente si tú te expones durante mucho tiempo la contaminación en la tierra empiezas a sufrir discapacidades. Es como vivir en el centro. Exactamente, puedo dar fe de eso. Sí. Como vivir en Calama, weón. Sí. Pero la diferencia es que acá la gente empieza a tener, no sé, por este caso, John Isidore tiene retraso, tiene un ligero retraso. Leve. Un leve retraso mental. Pero eso significa de todas maneras Que no es apto para migrar. y por lo tanto ocupa un lugar en la sociedad que es bajo. Ujú. Y este es el otro personaje principal de la novela. De él querías hablar. No, era solamente para... Ah, sí, sí, sí. Tenía una observación que hacer. Que Isidor en la novela, como lo mencionaba recién Elías, es un personaje como de baja inteligencia. Y a él le molesta que el amigo Buster ataque a la religión. Porque él es un mercerista convencido. Sí, pues. Él trabaja recogiendo la basura. Sí, correcto. Y mientras va en el camión escucha, o el amigo, el compañero de trabajo escucha a Buster, que es esta especie de bombalé, morandé con compañía, Sí. streaming. Con Mina. Hay como una alemana que es su sidekick. Sí, sale con mina. Ese es el componente medio morandé con compañía que tiene. Pero, bueno, En Robocop es como ese checopete de Robocop que dice, pagaría esto con $1. Que sale con una pilucha. sí, Robocop es otra... Bueno, Sí. también es Cyberpunk y también es como
premonitorio de lo que se venía. Sí, sí. Y también en Robocop también presenta el tema de la mass media. Sí, las noticias salen unos matamalas ahí Sí, CNN, la misma Sí. wea. Que después lo profundizaron en Starship Troopers. Oh, sí, sí. ¿Quieres saber más? Pa, y te muestran otra propaganda culiada. Bueno, hablemos de Rick Deckard, pues, del personaje de la novela. Que es un tipo que está casado, que es arribista, porque siempre aspira a tener una oveja real. Sí. Y después al final de la novela aspira a descubrir un animal real en la naturaleza. Que es como que... Me gusta mucho, no sé si me gusta o es otro el sentimiento en la parte final de la novela cuando Deckard está como emocionalmente tocado y lo que hace es manejar hacia un lugar deshabitado. Sí. Eh, A las afueras de la a ciudad, las que son afueras como de la las ciudad, zonas prohibidas. que es donde encuentra la rana. Claro. Y se emociona pensando que descubrió un animal vivo en un ambiente Sí. natural. Claro. Que es como casi una experiencia poco menos que religiosa, ¿cachai? Por supuesto. Porque es como encontrarse una cosa muy rara. En ese episodio en que él descubre ese animal, él se da cuenta de que lo que le está pasando, porque él sube un cerro y se da cuenta de que es muy similar a la experiencia de Mercer. No sé si lo hablamos realmente o tocamos el tema de refilón, de Mercer, de qué es lo que se trata el culto del mercerismo. Lo tocamos, que era como conectarse a la caja negra empática, Ujú. compartir una experiencia online, por decirlo de alguna Sí. manera, Por supuesto. que es subir un cerro. Ujú. Como que esa es la experiencia Mercer, no sé si quieres profundizar en No, eso. no, sí, eso es, pero Y como que el hecho de subir ese cerro... y te tiran piedras. Porque la vida es dura, pues, ¿cachai? Por supuesto. Y tenéis que resistir. Y de alguna manera... Empujando tu piedrita en el cerro. O sea, es la misma agua que Sísifo. Es una agua tan Exacto. básica como Sí. eso. Sí. Me da ahí Albert Camus, parece que se leyó este weón. Sí, hay grupos de Facebook, hay un grupo de Facebook que se llama, no sé, como quiero hacer trekking y no tengo partner, algo así. ¿Ya? Y la broma recurrente de eso es que, por ejemplo, se trata de puros hueones divorciados. Porque ante eso, que el impulso que te da a ti es como subir cerros. El tema con subir cerros es un arquetipo que se da a la gente en reconstrucción Sí. o atravesando temas peliagudos. Bueno, Mahoma, Mahoma, claro. en Nambiji. Mao Zedong. Grandes Sí. Grande. Sí. figuras de Estado. Miguel Ángel también, porque iba al cerro ahí en Peña Blanca a ver la Virgen. Nuestro Miguel Ángel, el chileno. Miguel Ángel, Romanov, Claro. por supuesto, el último Romanov. Pero sí, pues tiene una experiencia mística el hecho de subir un cerro. Y esto el mercerismo lo tiene. Ahora, Deckard es un poco más distante en relación al mercerismo. Él no compra tanto la cuestión de la religión y la caja negra empática. Su esposa sí. Sí, como tú dijiste, Deckard es más como un floridano, es un gallo que... Ah, Perdón, ahí está. que nadie de la Florida se ofenda, pero Sí, pero... me refiero al arquetipo. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, de hecho en ese sentido es como bien clase media Ujú. aspiracional. Pero lo interesante de Deckard es que, bueno, el compadre mata a los androides. De hecho, el hecho de que él persigue y mata a los androides es como más anecdótico. Sí, No es tan relevante como en la película. Entonces, lo que a mí me llama la atención y lo que me gusta del libro es que Rick Deckard desarrolla una espiritualidad por cuerda paralela Sí. a este gurú que transmite en streaming que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Buster? Buster, el amigo Buster. El amigo Buster, y paralelo a la religión oficial del Estado, que es el mercerismo. Y este weón desarrolla una espiritualidad por sí solo. Y ahí es donde yo creo que cobran una relevancia el hecho de que él mate androides. Sí, Porque él necesita, para poder matar androides, recurrir al autoengaño para generar una distancia emocional respecto a sus presas, que no son seres humanos, que no están vivos.
que es la misma justificación que se establece como para poder explotar a otro ser humano y decir que es un esclavo. El movimiento religioso en Estados Unidos y en una de las canciones más famosas del gospel norteamericano, y que es un movimiento cristiano que tuvo gran éxito en la población negra, es esa canción que se llama Amazing Grace. ¿Tú sabes que esa canción? Ah, bueno, continúa. Sí, para allá voy. Esa canción la escribió un negrero arrepentido. Exactamente. Algo similar a Descartes. No sé si estoy en lo cierto, pero creo que ese compadre sufrió un naufragio. Correcto, eso fue lo que ocurrió. Y el weón quedó para la cagada y pensó que se iba a ahogar. Ujú. Y no me acuerdo cómo se salvó del naufragio. Y vio la luz. Sí, pues le dijo, Jesús, me salváis y yo lucho contra esta weá que estoy haciendo. Claro. Me estoy dando cuenta de que estuvo mal. En Claro. el caso de Descartes es algo bastante más mundano. Porque, bueno, no es más mundano. No, pero él se relaciona como con... Él tiene que eliminar cosas que en estricto rigor parecen humanas. Sí, bueno, y como el negrero evangelista de la canción de Amazing Grace, él también tiene una justificación, pues, diciendo, dice, los androides o son un beneficio o si son un problema. Si son un beneficio no es asunto mío. Sí, pues. Ese negrero tal vez pensaba lo mismo, hasta que en algún momento, en el caso de Descartes, es a través del conocimiento de Rachel, llega a esa idea. Sí, pero Descartes, sí, porque se la quiere tirar. Por supuesto. Y de hecho hay un tema ahí que lo huevean al principio, onda como te querís tirar a un androide, como una especie de parafilia. No seré yo quien levante... No, en ningún caso, acá no se juzga a la gente por eso. No. A menos que no. El tema es que él tiene un diálogo permanente con sí mismo y con los otros personajes sobre la empatía que pudiesen tener los androides. Bueno, también le preguntan a él y le cuestionan el hecho si él es un androide o no. Pero es más que nada con el típico juego del engaño que tiene siempre Dick en cuanto a quién es la realidad. Que es lo que una vez tú me mencionaste. Sí. Que es una cuestión que atraviesa toda la novela. Toda la obra de Philip K. Dick. Sí. Que es como buen drogadicto, tiene que ver qué es lo real. Sí, pues se te empiezan a borrar los límites. Que se te confunden las capas, las ventanas del Explorer. Exacto. Sí, pues. Pero lo interesante del viaje espiritual que hace Descartes, y lo bueno es que tampoco es que vea la luz al final. No, pero... Se movió, se desplazó un poco de su eje. Claro. Que justamente el hecho de... Él le ve el lado como místico a los animales. Como que de alguna manera supera, o sea, sigue teniendo la idea de tener un animal vivo, para poder ser más bacán socialmente, sacarle pica al vecino, ¿cachai? Y que la esposa se ponga contenta, etcétera, etcétera. Pero el hecho de querer él desear encontrar un animal vivo en un ambiente natural se vuelve para él una experiencia una experiencia religiosa, ¿cachai? Y que lo hace sentir especial. De hecho, por eso cuando descubre la rana, después la esposa dice, ¿sabes qué? En realidad la rana que descubrió era artificial, pues, pero sí. Mejor dejémoslo dormir y no le digamos eso, ¿cachai? Ajá. Porque no le caguemos la existencia. Pero yo me di cuenta, por lo menos, no sé si encontráis otro elemento adicional, que en la novela el tema fundamental que se toca para la diferenciación de los androides con los seres humanos es el hecho de tener o no empatía. Y ahí la novela se sitúa dentro de lo que es como el lugar común, que no lo digo en ningún caso en forma negativa, sino que es un lugar común, un topos necesario, que es lo humano, y obviamente pones de ejemplo a los humanos menos humanos que hay, ¿cachai? Que ocurre en este caso, que son humanos que están automatizados, que necesitan una caja negra para poder conectarse, ¿cachai? Tienen otra máquina para manejar sus estados emocionales, planifican sus depresiones. Entonces, de alguna manera existe una deshumanización de los propios humanos, quienes a su vez establecen de que lo que los diferencia enormemente de los androides es el hecho de que ellos tienen empatía y los otros no. Sí, tienes razón. Yo creo que esta observación que hiciste podría dar pie a que empecemos a hablar de los androides.
porque hemos hablado de Deckard, de la película, de varias Sí. cosas. Hablemos de los androides en la novela. Los androides en la novela... Mira, acá lo interesante, hablemos primero de Rachel o Raquel. Bueno, en la película Raquel es como el interés romántico del protagonista, Rick Deckard y Harrison Ford, pero eso Sí. lo vamos a conversar después. En esta novela es como su contraparte técnica, porque ella trabaja en la empresa que se llama Rosen, pero en la película se llama Tyrell, que fabrica estos androides. Ella es la contraparte técnica, porque este loco va a la fábrica a cachar estos androides que se escaparon y va a obtener información, va a rescatar sus archivos, etcétera, etcétera. Ella en la novela, ella no es el interés romántico de Deckard, sin perjuicio igual se pegan un polvo. Sí, Pero es porque es parte de lo que ella hace también para engatusar a los buenos a los Blade Runner. Es su especialidad, de hecho, en la novela. En la novela es más femme fatal que en la película, en el sentido de que ella está justamente para engatusar a los Blade Runner, acostarse con los hueones, ¿cachai? Vigilar la persecución que hacen, porque también ella busca salvaguardar los intereses de Claro, de Rosen, Rosen, de la que empresa. no hace colchones en la No, novela, no, sino no. que hace Pero bueno, quería ir hablando de los androides. Está Roy Batty. Roy Batty. Sí, oye, hay un tema que tocamos hace algunos momentos Sí. y se nos había quedado en el tintero, de algunos de los motivos que yo pensaba por qué Ridley Scott había cambiado el apellido. De la empresa que fabrica los androides. Porque yo creo que Rosen suena muy judío. Entonces creo que se podría haber interpretado como cierto antisemitismo. Porque recordemos que hay... Y se queda sin lucas para que le financien la película. Sí, no, y hay una leyenda que tiene algo de verdadero, como toda leyenda, que es que de la gente que participó en el tráfico, en lo que se llamó el tráfico atlántico de esclavos, que era la triangulación entre África, América y Europa, en que África ponía la mano de obra, América, los productos que se obtenían de la tierra de América y las lucas de Europa. Y algunos de los tratantes más famosos, que eran gente que era basada en Inglaterra, eran judíos. Pero eso no tiene que ver necesariamente con una predisposición de los judíos a ser esclavistas, sino que mucha gente de la que trabajaba porque recordemos que Londres tenía una Comunidad una judía muy comunidad grande. judía muy importante. Esto tuvo un primer ministro en el siglo XIX, el Disraeli. De hecho, los ingleses inventaron Israel. Por supuesto, la Balfour. Entonces yo creo que Ridley Scott dijo, oh chuta, no. Le No. cambió el nombre a Tyrell. Me voy a quedar sin lucas para hacer la película, mejor. Sí, sí. Bueno, pero estábamos hablando, y después vamos a hablar, yo creo, de Tyrell o de la sociedad misma. Sí. ¿De qué estamos? Ah, los androides. Androides, sí. Los androides. Los androides. Pasa con los androides que. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la diferencia? Lo que los diferenciaba de los humanos. En la novela era necesario hacer un examen de médula para darse cuenta si alguien era androide. Entonces el cazador de recompensas, el Blade Runner, tenía que ser un gallo bien especialista y era un psicólogo y a su vez un ejecutor. ¿Y cuál era la diferencia? Porque se supone que los androides no tenían empatía, no desarrollaban las respuestas emocionales de los humanos. Podían fingirla. Podían fingirla. Pero había fracciones de segundo Sí, que determinaban el hecho que fuesen androides porque lo hacían de forma más lenta que un humano. sí. Después con el cansancio, en el caso de Rachel, le hacen como 100 preguntas. Sí. Hasta que en un momento le hace una pregunta cómo reaccionaría ella ante un banquete en que la entrada son ostras y ella se espanta por las ostras, pero no por el plato de fondo, que es perro hervido. Exacto. Y ahí él se da cuenta de que ella era un androide, lo cual fue difícil porque ella era una Nexus 6, Sí. que era un cerebro de mejor categoría, que era más difícil de identificar. Estamos hablando de la novela. Estamos hablando de... No sé, voy saltando de una a otra cosa en realidad. Ya, continúa. Y la diferencia principal se supone que era el tema de la empatía, pero el problema era que con el tiempo los androides empezaban a desarrollar cierta emocionalidad
Y se da en el caso de los humanos que nosotros de repente, por X motivo, y uno de los que puede ser principal es vivir en una sociedad post-apocalíptica, vamos perdiendo emocionalidad. De hecho, allá te quería tocar el tema porque uno de los mecanismos que ocupan los Blade Runner para identificar los androides es a través del test Boykamp, que son preguntas para poder determinar su reacción empática y que está inspirado en el test de Turing. Sí. Y yo no sé qué tanto caché del test de Turing, pero el test de Turing tengo entendido que es una web que inventó Alan Turing para poder identificar la capacidad de raciocinio que tiene una inteligencia artificial. Ajá. Y que ese test de Turing, que existe en la vida real, podría también, ¿cómo podría decirlo? Reprobarlo un humano. Sí. Un humano también podría parecer androide. Sí, o sea, si tú revisas los comentarios de YouTube, por ejemplo, que es uno de los lugares más pestilentes de la humanidad. Yo creo que los comentarios de Molson, pero bueno. Es que no, porque son predecibles. Porque son gente que está dañada. Entonces tú sabís que esa es la tecla que tocan. Ya. Pero el test de Turing se supone que ante un interlocutor humano, tú dejas de percibir, bueno, básicamente si te engaña o no. Si Sí, tú en algún momento en la máquina tú piensas que es un interlocutor humano. Y hay chats, hay chatbots, como le llaman, que son cada vez más inteligentes. Todo eso se va alimentando con todo lo que uno interactúa con las redes sociales. Y son cada vez más inteligentes. Sí, ¿sabéis que yo también pensaba en los test Boykamp, en los test de selecciones laborales? Sí. Y cuando te hacen el test de Lucher, el test de los colores. ¿Cómo se llama? El de Rorschach, el hueón bajo la lluvia. Sí. Porque también me ha tocado, en alguna pega una vez me pasó, que te preguntaban qué pasa, y ese era un Boykamp derechamente, que te dicen, ¿qué pasa si tú vas caminando y ves que hay una manifestación en la calle y empiezan a hacer destrozos, tú te vas, te unes a la manifestación? Bueno, los replicantes, por ese motivo, por el tema de que empiezan a desarrollar cierta empatía y cierta emocionalidad, en la novela, en la película, el Tyrell dice que por eso les dan un límite de vida de 4 años, para que ese proceso no llegue a terminar. Sí. Como llegan a tener 4 años nada más, y a pesar de que tienen cuerpos de adultos y tienen recuerdos falsos. Pasamos a hablar ahora derechamente en la película de Ridley Scott. Estamos ahora en el terreno de la película. Sí. Oye, pero hagamos una pausita porque quiero ir a... Hagamos una pausa cognitiva. Sí. Una escala técnica. Una escala técnica. Me estabais contando de que, mira, en la película los androides, esos son los Nexus 6, creo. Los Nexus 6. Donde está Roy Batty, Daryl Hannah, todas esas. Daryl Hannah, de veras. Que tienen solamente viven 4 años. Viven 4 años porque se supone que después de esos 4 años, como ya empiezan a tener experiencia de vida, y yo creo que Philip K. Dick lo tenía presente eso cuando lo escribe, es que después tú empezás a tener emociones más complejas. Sí. Y pasa con los... ¿Con los replicantes? Con los replicantes que... no, me perdí. No, lo que pasa es que... Si caché pandiva, y lo que pasa es que los androides, los replicantes, la película de Ridley Scott, son jóvenes, tienen 4 años de duración y no tienen una respuesta emocional. Ellos nacen adultos. Pero sin embargo siguen teniendo una mente fresca de alguien que recién nació a la vida. Sí. ¿Cachai? Entonces ellos a lo largo de la película, Roy Batty, Daryl Hannah, la niña que se maneja con la serpiente, el buen que aparece al principio de la película, que es como más bruto, ellos tienen comportamientos bien impulsivos y un poco infantiles, producto de la frustración en la cual se ven sumergidos, en el hecho de descubrir que son esclavos, de que también tienen una fecha de caducidad súper temprana. Entonces esa es una problemática que buscan resolver en la película, y justamente
Rachel, la Rachel de la película, es un experimento de Tyrell. Rachel tiene la capacidad de, primero que todo, tiene recuerdos de la sobrina de Tyrell, que es el fabricante, que sirven como de colchón emocional para que ella nazca la vida, pero con la idea de que tiene un pasado. Y de manera de que pueda manejarse de mejor manera en la vida y no tenga estas disonancias cognitivas que tienen los androides, los Nexus 6, que son estos que nacen, viven 4 años y cachan que van a morir, y los locos reaccionan como muy impulsivamente, de forma emocionalmente inmadura. En la película más que en la novela, porque en la novela Deckard es humano. No hay ningún elemento que uno pueda pensar que es replicante. Exacto. Pero Ridley Scott en la película prefiere dejar un aura de misterio respecto de si Deckard es o no replicante. Y algunos de los elementos que nos hacen pensar que podría ser es que en el departamento Deckard tiene muchas fotos que evidentemente no son de él. Son fotos en blanco y negro de gente que desconocía. Y a los replicantes les gustan las fotos. A León, que es el bruto, el bruto, el que sale al comienzo. El bruto, él en un momento fracasa porque había ido al departamento a buscar fotos que eran de él, y fracasa porque en esa época ya había llegado Deckard con Gaff. Gaff es el Edward James Olmos, el otro Blade Runner. El otro Blade Runner. Fracasa porque ve que ya llegaron al departamento y él le incauta las fotos y las mira frecuentemente. Bueno, respecto de lo que hablábamos de los 4 años y como límite de vida, eso, yo no quiero hacer ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo, pero todos somos psicólogos. ¿Quién más, quién menos? Claro. Pero esa impulsividad tiene mucha relación con lo que son los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, ciertos autores hablan de que se crean o se incuban en la infancia. ¿Ya? Y los jugos que da gente que tiene trastornos de personalidad cuando adultos son jugos de niño. Ya. Son pataletas. Que en un niño tú decís es una pataleta, pero cuando tú estás frente a un adulto que está haciendo una pataleta de niño es una wea terrorífica. Sí. En el caso de una persona que adolece de trastorno de personalidad. Exactamente. Y en el caso de los replicantes se da un poco como eso. Sí. O sea, la emocionalidad. Obviamente estamos pasando por alto del hecho de que los buenos son esclavos y los tratan como la wea, como wea, pero la emocionalidad replicante es así, ¿cachai? Sí, es que ahí está lo interesante de Rachel en la película, que ella es como una Nexus 7, parece. Y los que aparecen en 2049, que Ryan Gosling retira, por ejemplo, Dave Bautista, él es como un Nexus 8, creo. Que envejecen. De alguna manera se pegan el salto y descubren de que no los pueden tener viviendo tan poco y darles conciencia, porque se genera este zorral, claro, de que se rebelan y tienen estos problemas también emocionales que hace que sean peligrosos en general para la gente, porque los buenos igual tienen más fuerza que un ser humano normal, ¿cachai? La película, lo mencioné en un comienzo, fusiona varios elementos que son la ciencia ficción, las películas de detective, film noir. Te hablé un poco al comienzo de por qué yo quería hablar de Blade Runner, un poco por estos temas que son como más o menos, no son para nada nuevos, ¿cachai? Si hablamos de gente que crea a otra gente, sí, desde el golem judío, desde Pinocho, desde la novela checa que tú mencionaste, entonces, ¿en qué radica el género de ciencia ficción? ¿Qué es lo que lo determina? ¿El hecho de imaginar otros mundos? Hay en el caso de Blade Runner y otras similares, la diferencia de estos hombres fantásticos
Me hace un poquito acordar el tema de la película de Daniela Vega, la de La Mujer Fantástica. La Mujer Fantástica. Sí. Que, claro, la primera lectura te hace pensar, oye, qué mujer más fantástica, en el sentido... Maravillosa. Usando el adjetivo de, oye, qué bacán ella, qué maravillosa. Pero en realidad, fantástico quiere decir falso, de mentira. Sí, pues. Sí, Y en este caso también se trata de hombres fantásticos. La diferencia yo la pensaría, o la vería, entre... vista de la siguiente forma. En el poema de Borges, que él habla del golem, el rabino de Praga crea al golem, y lo que no por un interés monetario, ¿cachai? Dice que al cabo de unos años le enseña a barrer bien o mal la sacristía. Pero el interés de la creación de los replicantes y de los esclavos en general es un interés de tipo capitalista, ¿cachai? De ganar plata con ellos. sí, producción. Producción. Y ahí entra, yo creo que el tema de la ciencia ficción. Que como habíamos dicho, no sé si lo dijimos en el contexto de esto o lo hemos conversado en otras ocasiones, puede ser un término equívoco, porque hay una ciencia ficción dura que es la descripción de maquinarias y de procesos y de tecnologías. Sí. Y probablemente en el caso de Dick y de otros autores, no se trata de eso en realidad. No, o sea, lo que pasa es que hay un escenario que, Uh-huh. que es fantástico, producto de un avance tecnológico. Pero las implicancias éticas no son tan futuristas, ¿cachai? Uh-huh. Y por eso justamente es lo interesante. Mira, a propósito de los replicantes, que estábamos hablando de los replicantes, un poco de quería tocar el tema de Descartes, los algoritmos y Ana de Armas. Ah, buenísimo. ¿Cachai? En la película de Blade Runner de Ridley Scott, el personaje de Daryl Hannah, que es la replicante de Placer, que es la rubia que se pinta los ojos negros, Uh-huh. que va a la Blondie, ella en una parte cuando habla con Sebastian y está Roy Batty, ella dice, cita la típica weá, la frase famosa de René Descartes, po, Uh-huh. pienso, por lo tanto existo. Uh-huh. Bueno, René Descartes consideraba que los animales eran máquinas, ¿cachai? Porque tenían respuestas impulsivas, Ajá. que respondían a estímulos. De hecho, gracias a Descartes se pueden hacer vivisecciones y abrir animales y estudiar la anatomía, todo ese cuento, porque él dijo, bueno, estas weas son máquinas, son aparatos inanimados, entonces, perfecto. A diferencia de nosotros, los seres humanos, que tenemos la capacidad de pensar. Y por lo tanto, la única certeza de que tenemos de nuestra existencia como seres vivos es la posibilidad de que tengamos de dudar de nuestra existencia, que ya es pensar. Todo el resto, la externalidad, como lo percibimos, como dice Descartes, yo no soy un experto en Descartes, dicho sea de paso, pero es lo que cacho, puede ser obra de un mago loco, un mago malo, ¿cachai? Un mago travieso, ¿cachai? Que te cambia la realidad, todo ese tipo de weas que yo creo que ahí Philip K. Dick se conectaba. Pero la certeza cartesiana de la existencia de la vida es el hecho de la posibilidad de pensar, es la posibilidad de dudar de ti mismo, que es la única certeza que tú tienes en estricto rigor de acuerdo al modelo cartesiano. Ahora bien, estos androides de 4 años, estos modelos Nexus 6, que Descartes en la película los retiraba porque los locos cuando empezaban a tener experiencias de vida un poco más significantes, y por lo tanto podían tener como reacciones emocionales, y generaba este cortocircuito de personalidad que hacía que se rebelaran, implica necesariamente un desarrollo de una autoconciencia. Uh-huh. En la película de 2049, Blade Runner 2049, la película de Denis Villeneuve, Ana de Armas es una Siri, es como una Alexa, Sí. que es como el interés romántico de Ryan Gosling, que es como un sistema operativo que poco a poco va desarrollando etapas en donde al final poco a poco va buscando la materialidad. De hecho es muy bonita. A mí no, yo encuentro que es una buena película Blade Runner 2049, pero Sí. no siento que está a la altura de la anterior, pero en cuanto a logros artísticos nomás. Pero es interesante y tiene cosas buenas. Y una de las ideas muy interesantes es el hecho de que después que se le matan a Ana de Armas
a Ryan Gosling. Yo también estaría para la cagada, de triste. Sí. Y el loco se encuentra con una publicidad de Ana de Armas. Sí, así como la de Santa Rosa ahí con la Alameda. Claro, que es como una guay gigante y ella aparece y ve que hay otra Alexa, pero no es su Alexa. ¿Cachai? La gracia del personaje de Ana de Armas con Ryan Gosling, que Ryan Gosling se da un poco el mito de Pigmalión ahí, que es el sentido de que tú vas diseñando a tu interés romántico, a tu pinta. Ujú. Que es un mito antiguo, ¿cachai? Helénico, de un rey que no le gustaba ninguna mina, entonces el loco hizo una escultura y le pidió a Afrodita que le diera vida, ¿cachai? De alguna manera acá hace lo mismo, porque él le da insumo, él le dice cómo le gusta que se vista, ¿cachai? Sí. Ana de Armas, las cosas que haga, la comida, y ella se va adaptando a los intereses de él, tal como YouTube se adapta a nuestros El intereses, algoritmo, claro. tal como Spotify se adapta a nuestros intereses, tal como Google se adapta a nuestros intereses. Entonces, de alguna manera, esta capacidad de procesar información nueva, mira, en el caso de 2049, en la película Blade Runner 2049 con el personaje de Ana de Armas, yo tengo dudas sobre si ella realmente desarrolla conciencia propia. Pareciera que sí, pero es más grisácea. No así, en cambio, en Blade Runner, la de Ridley Scott, en donde son locos que realmente, y de hecho, lo más bello de esa película es justamente la prueba fehaciente del desarrollo de la conciencia de un androide, que es cuando Roy Batty salva al weón que lo quiere matar. Que es una muestra de humanidad más, más impensada que podría uno esperar de una máquina. Sí. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, por eso yo encuentro que tanto la novela de Philip K. Dick como las películas son re interesantes, porque se complementan. Philip K. Dick te habla de lo que es humano y lo que no es humano en virtud de la empatía. En la película de Blade Runner, la de Ridley Scott, como que es la autoconciencia. Es la autoconciencia de que tú te vas a morir, de la finitud, ¿cachai? Es el deseo de no querer morir. Ajá. Que es muy humano, por supuesto. Exactamente. Entonces ahí se va construyendo un poco, perdón, así tú vas construyendo como espectador la psiquis, la evolución de una psiquis por parte de los replicantes, ¿cachai? Y eso me parece muy interesante porque al final, que es una pregunta que es mucho más latera, más profunda, que tiene más que ver con Blade Runner, que tiene que ver con qué es lo humano realmente. Si lo humano puede ser una especie o una especie así como en cuanto a denominación categórica de categorías, o derechamente es una condición de vida, es una forma de vivir, sin perjuicio de dónde procede o la naturaleza fáctica material de esa especie. Y con esto cierro. Inteligencia artificial. Ujú. ¿Tú cachai el final? ¿La viste? La del Carlos Chico. Sí, Pinocho. Pinocho en el futuro. Sí. Que al final la humanidad se va a la mierda y el pendejo, el androide chiquitito este que busca a su mamá queda congelado y llegan otros bichos que son del año de la corneta que son como androides, como orgánicos y los buenos les dicen: sabemos lo que tú eres, pero para nosotros tú eres un humano. Porque eres lo más cercano a que nosotros tenemos de lo que es la vida humana. Ajá. Por lo tanto, nosotros te consideramos como un objeto de estudio humano. Y por eso lo ponen en esa casita y toda esa cuestión, ¿cachai? Entonces, de ahí, de alguna manera, te establece nuevamente la interrogante de que no necesariamente la humanidad dice relación con una especie. Cierto. ¿Cachai? Sino como con los hijos de los dioses. Ecolecua. ¿Cachai? Y es bonita esa idea. Y a eso es lo que yo voy con lo interesante que es Blade Runner en cuanto a que trabajo con ideas que son no necesariamente de ciencia ficción, sino que son ideas trascendentales, ¿cachai? Universales, por supuesto, que el hombre en las cavernas ya pensaba en eso. Respecto de Ana de Armas, yo no tampoco me caso con ninguna teoría, porque si bien ella es un producto, y de hecho en posiblemente la escena icónica de la de 2049, que es cuando el Gosling va
caminando, machucado, sangrante por la calle, Por Paseo Humada y se ¿ah? encuentra con- Cogoteado, ¿ah? Y la ve ahí la imagen y la frase con que la venden es como lo que tú quieres oír o algo así. Sí, po. Y ahí él tiene su reflexión. Y hay otro factor que es cuál es el nombre de ella. Ella es Joy. Joy. Joy, J-O y latina. Y Villeneuve se manda ahí algún, yo creo, una... Disculpa, no es Joy de felicidad. No, es con I latina. Ya, continúa. Y yo creo que Villeneuve se manda ahí alguna... una maldad. Porque Joy, si alguna vez tú te metes al YouTube naranja y buscas, es un género de porno en que una mujer se dirige en primera persona. Al consumidor. Y es un acrónimo de Jerk Off Instructions, es decir, instrucciones para masturbarse, Sí. en que supuestamente la mina habla directamente hacia la cámara y le habla como al consumidor de la weá para posiblemente para ser visto como con un dispositivo de realidad virtual. Sí. Yo creo que Villeneuve lo consideró en ese momento. Pero queda igual abierta la posibilidad de que por la inteligencia que tienen, y eso pasa de que algoritmos que se crean para que se comporten de una forma se empiezan a comportar de otra. O van más allá de lo que se piensa que podían tener. Igual me voy a pegar un pequeño desvío, pero vamos a volver. Mm. Existen hartos como mitos en internet sobre, no sé, pues de que los ingenieros en Google pusieron a dos computadoras conversando en código binario. Ajá. Y las buenas empezaron a hablar en otro idioma o empezaron a alterar el código que ellos le metieron, entonces las desenchufaron porque cacharon que, no sé, buenas estaban como hablando, ya tenían autonomía. Ajá. ¿Qué tan efectivo es eso en la realidad? O sea, el hecho verificable es que se ponen racistas y cosas así. Pero eso es explicable porque en realidad esos bots se alimentan de lo que encuentran en internet. Un niño, como un niño. Como un niño, exactamente. Un niño Como un dice niño. cosas racistas, dice cosas supuesto. crueles. No, mira, a propósito de lo que mencionaste sobre la humanidad y de que lo que es humano en realidad es los hijos de los dioses. Y que de alguna manera lo que es fungible acá es quien desempeña el papel de Dios. Y eso te quería mencionar de la leyenda judía del golem, en donde te la leo. Dale. El profeta Jeremías y su hijo consiguieron hacer un día un hombre vivo mediante una concreta combinación de vocablos y letras. El golem llevaba escritas en la frente las letras con las cuales se había descifrado el secreto de la creación. Yahvé es la verdad. Eso decía la frente del golem. El golem se arrancó una de aquellas letras que en hebreo componen esa frase y entonces la inscripción pasó a decir Dios está muerto. Horrorizados, el profeta y su hijo preguntaron al golem por qué razón había hecho eso, a lo que el golem, el nuevo hombre, respondió: si vosotros podéis hacer al hombre, Dios está muerto. Mi vida es la muerte de Dios. Si el hombre tiene todo el poder, Dios no tiene ninguno. Si Dios no tiene poder alguno sobre el mundo, sino que lo tenemos nosotros. ¿Queda algo más que desesperación detrás de todas las grandes frases? Bueno, ¿por qué cito esto? Porque acá está la licencia para que la creación pueda matar a su creador y lo pueda reemplazar. ¿Qué es lo que hace un poco? Bueno, que es lo que ocurre, no sé, por la película, ¿cachai? Blade Runner, la de Ridley Scott con Roy Batty, que va a buscar a su creador, a Tyrell, y le va a decir que le dé más vida y obviamente Tyrell le dice que no puede hacerlo y está la lectura y está obviamente que es lo más lógico, que lo mata por frustración. Pero también hay una autoridad moral de matarlo por irresponsabilidad. Y por lo tanto es un Dios fallido. Y un Dios que deja de tener poder. ¿Cachai? Que es interesante esa noción, porque ya acá me gustaría entrar como en las simbologías de la película. Sí. Que
Vamos con los ojos. Primero que todo está el tema de los ojos. Empieza con un ojo. Empieza con un ojo la película. Y los ojos se repiten como leitmotiv toda la película. Sí. Y también incluso lo retoman en 2000. En Blade Runner 2049. Retoman la cuestión del ojo. Las simbologías son simbologías. Tú le podéis cargar de contenidos todas las cosas que queráis. Esa cuestión de que esta simbología significa sí o que es una sí. cuestión unívoca, No anda a darte la raja. Si de hecho esta weá, los nazis, por ejemplo, es una cuestión hindú. Todo el mundo sabe que las suásticas son hindúes, ¿cachai? Por supuesto, yo tengo varias suásticas tatuadas. Pero porque eres hindú, no eres porque Por supuesto. Namaste. Claro, nada más. No, pero el hecho de... Por ejemplo, pero hay cosas que sí pueden permitir ciertas lecturas que son atendibles o que son sensatas. El ojo, lo que te mencionaba en la minuta que había puesto, que los griegos antiguos consideraban de que el sentido superior del ser humano era la vista, porque a través de la vista tú podías captar la mayor cantidad de información posible. Por lo tanto, la vista y los ojos estaban derechamente relacionados con el conocimiento y el aprendizaje. Por algo, Atenea, la diosa Atenea o Minerva, tiene un búho, que son estos hueones que tienen los mansos ojos. Deckard, cuando llega a la empresa, en la película, cuando llega a Tyrell, lo recibe un búho, Sí. que emprende el vuelo. Como diría Hegel, el búho de Minerva emprende el vuelo en la noche, una wea así, ¿cachai? Que quiere decir que el conocimiento a veces empieza tarde, pero empieza, ¿cachai? Que despega. Es interesante la idea del ojo porque los androides, los replicantes, a medida de que van viviendo más, da la sensación de que se van volviendo más humanos. Por lo tanto, como que de alguna manera la vitalidad fundamental del ojo es interesante como conexión de vida, de sentido humano. ¿Cachai? Sí. Bati, bueno, el grupo, en esa época, en ese momento el grupo completo visitan al chino que fabrica diseñador de ojos. ojos. Sí. Y tanto a él como a Deckard en las escenas finales, Bati les dice, oye, lo que yo he visto con estos ojos. Sí, con estos ojos. Ahora, claro, porque... Y eso es lo interesante de la humanidad de Roy Batty al final de la película. Que él es un agradecido de sus órganos. Suena huevonado lo que estoy diciendo, pero él es consciente de que gracias a sus ojos él pudo ver cosas maravillosas. ¿Cachai? Gracias a estos ojos. Y lo otro interesante de los ojos, y que también se me había quedado en este tintero, los ojos abiertos, por regla general, tienden a ser señales de vida. Y por algo, en general, se tiende a cerrarle los ojos a las personas que están muertas. Porque eso es lo que corresponde. La Daryl Hannah con un aerógrafo se los pinta negros cuando está en la casa de Sebastian. Y después cuando llega Roy Batty y encuentra a la Daryl Hannah muerta, el loco se la come, le da pena, llora y le cierra los ojos. Porque entiende de que ya no tienen que estar abiertos. Por supuesto. ¿Cachai? Entonces, no sé si es símbolo, pero la conexión del ojo con el conocimiento, la vida de la humanidad es bien bonita en la película, en Blade Runner la película. Bueno, están las pirámides, o Sí. Sigurats. La fábrica Tyrell donde hacen los androides es una pirámide. Sí. Muchas, eso sí. Sí, le falta ¿cuál es la palabra? ¿El ábside? No lo sé. Me ¿Qué? superaste. Porque en las pirámides, las famosas pirámides de Egipto, le falta esa parte porque a lo largo de los años la han perdido. O sea, Sí. nosotros hemos visto fotografías de turistas. Pues yo no he ido a Egipto, ¿no? quiero aclararlo. Le falta esa parte porque posiblemente era de otro material. Sí. Sí, como las pinturas de la escultura, que son ahora las vemos blancas, pero originalmente tuvieron colores. Ajá, correcto. Que son cosas que son materiales más ¿cómo se llama? Más desechables a lo largo del tiempo, más perecibles. Ahora lo interesante es que la fábrica de los androides es una pirámide
y el interior de la pirámide, donde está el búho, toda esa cuestión, no sé, la weá yo la encontré súper egipcia. Como que me parece como muy sacerdocio antiguo, como que tiene una reminiscencia oriental antigua. Sí, sin duda. Eh, que bueno, la pirámide en general se relaciona con el ascenso a los cielos. Ujú. ¿Cachai? La forma de la pirámide busca alcanzar el cielo. Y bueno, Tyrell, bueno, un weón que hace bichos que son casi humanos, eh, de más que tiene alguna pequeña aspiración a alcanzar el cielo metafóricamente. ¿Cachai? Sí, sí, por Es supuesto. un Frankenstein, po. Sí, o sea, el acto de la momificación empieza a ocurrir cuando el humano empieza a tener una idea de trascendencia, de pensar que hay un mundo más allá del mundo material que él ve a diario. Sí. Porque previamente a eso, un muerto, no sé, tú dejabas el muerto tirado ahí nomás. Sí, pues lo enterraban primero, ese fue el primer paso, po. Y el primer paso, claro. Ahora lo interesante es que las pirámides, esta pirámide de Tyrell no tiene vértice, pues no tiene la punta, Ujú. como que no alcanza a llegar al cielo, como que de alguna manera hay una... Está Exacto, incompleto, falta la chaucha para el peso. ¿cachai? Hay una imperfección, como que te habla de que... exactamente, lo que tú mencionaste, falta la chaucha para el peso. La casa de el Son como los dioses de mentira, por supuesto. Sí, con pies de barro. claro. Disculpa, ¿la casa? El departamento de Descartes, viste que tiene como una grecas o algo así en los muros. Sí, Se alcanza a notar, sobre todo cuando lo visita Rachel. Son edificios en Los Ángeles que se hicieron en una época que es como Art Deco. Pero específicamente ese edificio tiene como motivos pseudo-mayas. el edificio original en Los Ángeles. El edificio original, el edificio real que Sí. está basado, que La es donde locación. está la locación del departamento de Descartes, que Ya. ese es un tema también del departamento de Descartes. ¿Dónde podemos ver ese edificio? Porque tiene una resurrección en lo audiovisual. En Ricky Martin, en el video ese de Vuelve, Ricky Martin está ahí cantando sus emociones en el departamento de Descartes. Es un edificio muy famoso, muy... Es un edificio muy se ha famoso ocupado para en hartas Los Ángeles. películas. Exacto, sí, sí, por suerte. Bueno, de hecho, una nota al pie de página de eso. Lo interesante de Blade Runner, en el sentido de que parezca ciencia ficción que envejeció bien, Ujú. tiene que ver con mezclar elementos futuristas y elementos de la cotidianidad actual. Porque si hay construcciones que siguen en pie, ¿para qué botarlas? Si siguen Ujú. cosas que funcionan, ¿para qué derribarlas? Por supuesto. Que es como más o menos se desarrollan las cosas. No es que de un día para otro nosotros tengamos una ciudad como los supersónicos, ¿sí? Sino que en general al final yo creo que en 100, 120 años más, no sé, no creo que las ciudades cambien tanto en algunos sectores, sobre todo las poblas, por ejemplo, ¿cachai? No, no. Pero lo material que persista y que se combine con lo nuevo, que es como un poco una idea de lo... y junto con la decadencia, que es un poco la idea de estética del cyberpunk, establece continuidad del pasado al futuro, ¿cachai? Y te permite sentir que es un futuro que sigue siendo futuro, ¿cachai? Sí. No es como de cartón piedra, como, no sé, pues, como otras películas que proyectan un futuro, ¿cachai? Que pasa a ser caduco. Eso Sí. era una nota al pie que estaba mencionando. Pero quería hablar de la casa de... No, Ricardo. no, era la observación esa nada más, pues, que también desde lo maya también hay un piramidismo. Recordemos que los mayas, y bueno, no solo los mayas, las civilizaciones de México eran civilizaciones que también por otro camino llegaron hacia la pirámide. Y son truncas, y ellos nunca, o sea, nunca les pusieron punta. ¿Por qué no le habían puesto punta? No está claro, pero la base plana de la pirámide, o sea, la punta plana de la pirámide era una base para hacer sacrificios. Ah, sí, tienes razón. Sí, más como una especie de altar, pero... Sí. Pero bueno.
¿Qué opináis del unicornio? Que también es otro elemento que aparece recurrentemente en la película de Blade Runner, la de Ridley Scott. O sea, dejemos fuera la discusión si Deckard es un replicante o no, porque yo creo que no vale la pena. No, Aparte porque que no afecta a la historia en sí. da lo mismo, y es una discusión inventada por Ridley Scott para darle brillo a su película, y está bien, lo logró. Sí, no, es para seguir vendiendo la weá también. O sea, siempre se dice de que Deckard decía, o sea, perdón, de Harrison Ford decía Sí. que Deckard era humano, Sí, pues, y Ridley Scott decía no, que era replicante. sí. Pero eso no importa. En esta película hay algo interesante, que está Harrison Ford, que es el personaje de Rick Deckard, y está grabando. Y el otro es Edward James Olmos, que hace el personaje de Gaff, que es una especie de, como de, también Paco, o policía que lo cuida, o como que vigila que el buen haga la pega. Sí. Y a veces lo acompaña en las investigaciones. Lo interesante del personaje de Edward James Olmos es que es como una especie de comentarista, como Sí. que comenta la historia y él lo hace a través de estas figuritas de papel de origami que hace, es origami, Sí, ¿cierto? sí, origami, sí. Y como que a través de los origamis que hace, como que va describiendo un poco los estados anímicos de Deckard, ¿cachai? Sí. Y el unicornio es una imagen bastante clave en la historia, ¿cachai? Porque, bueno, en el corte final, creo que esta weá tiene como 4 versiones. Es importante también tocar ese tema de que no hay una versión canónica de Blade No, Runner. pero son todas buenas. Todas buenas. Son todas buenas y los cambios son tan pequeños. Bueno, en la primera sí hay un cambio fundamental porque hay una voz en off y tiene un final como bonito, donde Sí, te ponen... de que el sol sale, se despeja, todo, ¿cachai? Pero como la versión del corte del director tiene un final más abrupto, es más ambiguo, y en un momento el protagonista sueña con Rick Deckard, Harrison Ford sueña con un unicornio. Ujú. Es interesante porque el personaje de Edward James Olmos le hizo un unicornio al final, se lo Sí. dejó en la casa, Sí. ¿cachai? Y eso es lo que a veces da para pensar de que el personaje de Edward James Olmos sabe que este weón sueña con un unicornio. Claro. Es decir, yo sé que eres un replicante o que este recuerdo Sí. Está en tu psiqui porque te lo grabaron. te lo grabamos, ¿cachai? Y lo otro es lo que tú mencionabas, lo fálico. Sí. Porque hay algo interesante y eso quería conversar también contigo de Blade Runner, que el protagonista de Harrison Ford, como tú mencionaste antes en off, es un marichulo. Sí. Es como una especie de incel, pues, es un guan solitario, medio bruto, poco empático. De hecho, a Rachel le dice que es un androide y se lo dice de una forma poco delicada, ¿cachai? Y le dice, mira, y le empieza a contar, tú recordáis tal wea, ¿cachai? Recordáis tal y tal cosa, ¿cachai? Y eso es porque es un recuerdo de la sobrina del que te fabricó, ¿cachai? Es poco bruto, Sí. En la película dice, ya, sí, es una broma, ya, no me voy. sí, po. Mm. Como, igual es un weón que está, tiene poca sensibilidad. Sí. Pero en parte por cómo está el estado de la civilización y en parte también porque lo interesante de la película es que como se enamora de la replicante, te va a pasar una. Para refrescar Sí. la garganta. Este loco se enamora de la replicante, entonces bonita la idea de que este loco de alguna manera recupera su condición humana gracias a este replicante que es Rachel. Hay Claro, es una película y una película gringa, entonces tiene que tener tener amor, un romance. tiene que tener una un romance, pistola. una pistola, un romance y los buenos tienen que ser bonitos, ¿cachai? Sí. Pero dejando eso de lado, es interesante el hecho de que un hueón marichulo, penca, o sea, no penca, pero como incel, como solitario, Ujú. bruto, desarrolla humanidad, bueno, le sacan la concha de tu madre, pero a través del deseo por un androide que le surgen deseos de cuidarla.
Claro, o sea, después en 2049 cachamos de que tuvieron un hijo y que esta loca Rachel fue un experimento que resultó demasiado bacán en el sentido de que la loca envejeció y más encima era fértil, Sí. eh, que de alguna manera constituye el eslabón perdido de de la nueva raza, ¿cachai? Villeneuve ya se había pegado sus temas bíblicos, pues, incluso en esa pis media cabalística. No, Pipe de Darren Aronofsky, Va, perdón, no sé por qué lo relacionaste. Sí, bueno, whatever. Sí, porque son nombres raros. Bueno, pero en Arrival Sí, también tiene un tema con... en el- Arrival los extraterrestres son como ángeles. sí, es como el mensaje de los ángeles. Mm. Sí, son como ángeles que traen un mensaje que necesita ser decodificado. Ujú. De hecho, la palabra ángel en griego significa mensajero. Ah, mira. Así es. Angelus. No me acuerdo cómo es la palabra en griego, pero la raíz es mensajero. Y después, claro, como después la Biblia se escribió, o la Biblia canónica se escribió en griego antiguo, Sí. quedó la palabra, ¿cachai? Pero eh, es bonita la idea de la reivindicación de la condición humana en virtud del enamoramiento, ¿cachai? Que funciona y por eso pega, bueno, además de la música, ¿cachai? Pero eh, En el monólogo de Batty, le ponen el tema de la puerta de Tannhäuser, haciendo un guiño a la ópera y a la leyenda alemana, eh, habla un poco de eso, po, de la redención a través del amor. Y el personaje, el héroe de Tannhäuser es el caballero Eckhart. primero, a ver, tú te estás refiriendo a la escena final de la película cuando es el enfrentamiento final entre el Blade Runner, Sí, Harrison Ford, sí, con el replicante que es el más inteligente, que es el líder, que es Roy Batty. Roy Batty. Roy Batty obviamente le saca la conchetumare a... No lo mata porque no quiere. Exactamente, porque está jugando. Ajá. Después vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que necesita audiencia también. Sí. Está el famoso monólogo de Lágrimas en la lluvia. Y ahí habla de Tannhäuser y todo el cuento. Y tú mencionas que esa palabra, Tannhäuser, remite a una ópera de Wagner, ¿no? Sí, una ópera de Wagner. ¿Y de qué trata? Son dos leyendas que la meten a la ópera, que es la leyenda de Tannhäuser, que es de ese caballero que va hacia el cielo, etcétera, y hay una de una competencia de canto. No, yo no la he visto, no. Ya. Tú sabes que uno se ve limitado a la cartelera del Municipal de Santiago, que es un teatro de ópera que no tiene teatros de ópera cercanos en miles de kilómetros. Sí, pues. Como un teatro de ópera europeo que se van cambiando los Sí, elencos de uno al otro. hay todo un circuito, sí, de hecho. Claro, en esa escena final, cuando se enfrenta a Blade Runner con Roy Batty, o sea, Deckard da lo mismo si un androide, si un replicante humano, irrelevante. ¿Por qué? Porque le sacan la chucha y el buen sufre caleta. Entonces, si es un replicante bastante chacha. Sí, ¿Cachai? sí, es como un Fiat. Sí, weón, como un cherry. Y la weá es que Roy Batty juega con él, como si fuese un gato con el ratón. Ahora, esto ocurre porque Roy Batty empieza a darse cuenta de que está empezando a morir. Sí. ¿Y cómo se da cuenta del que está empezando a morir? Porque le está empezando a dar una garrotera en una mano. Sí. ¿Cachai? Se le empieza como a encoger. Ujú. Justo en el momento en donde se está enfrentándose a Deckard, Roy Batty se le empieza a encoger la mano más y más. Y el loco saca un clavo y se atraviesa la mano para poder tener sensibilidad de alguna manera. Ujú. La simbología ahí es Evidente. evidente, pues estamos frente a un Mesías, Ujú. ¿cachai? Es un Mesías. Y la otra lectura que se deriva de que es un Mesías es que estamos frente a una pasión. Sí. Es la pasión de este androide que el loco sabe que va a morir. Le quedan pocos momentos de vida. Hay un weón que se lo quiere pitear. Pero por algún motivo este weón no se quiere pitear al loco que lo quiere matar. Ujú. De hecho lo salva. Porque queda en un precipicio, lo pesca, y que es la escena famosa, y lo salva.
Y después le cuenta este monólogo que tú mencionabas de que yo con estos ojos he visto todas estas cosas tan maravillosas y bla 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 y después muere. Em, Siento que, bueno, es la pasión de un Mesías, como por decirlo de alguna manera, en el sentido de la simbología, porque más encima anda, el weón agarra una paloma. Claro. Y cuando muere suelta la paloma y la paloma Se sale va volando, al cielo, claro. se va al cielo porque al final su alma nos dejó, ¿cachai? Y toda una cuestión ahí que es como bastante de perogrullo, pero es bonita porque la hicieron antes que todo. Cuando Deckard, en la película estoy hablando, Deckard mata a Sora, luego León lo pilla y casi lo mata. Sí. Y León esboza un poco del discurso. Le dice, it's time to die. Sí. Pero no tan elaborado como el de Roy Batty. Porque yo creo que los replicantes, por lo menos esa tribu, comparten reflexiones. Sí, tenían una... Porque de hecho cuando Roy Batty le dice a Daryl Hannah, puta, murió tal persona, murió este otro loco, que son sus compañeros, ella dice, entonces vamos a morir. Porque somos estúpidos. Sí, estamos. Nos tiramos, ¿cachai? Pero ellos comparten reflexiones y eso se ve un poco en eso, ¿cachai? Las palabras que dice Roy Batty sobre lágrimas que se pierden en la lluvia, parece que te lo envié, que está inspirado en un poema de Rimbaud. Ah, mira, no que se llama así. El barco ebrio. El poema de Rimbaud es como es un relato, es un poema, dicho sea de paso, pero que en donde la voz cantante, la voz hablante es el barco. Y el barco habla de las cosas que le han pasado, ¿cachai? Claro. Puta, he tenido tal aventura, me han pasado tal cosas, ¿cachai? Es un barco contándote las cosas que ha vivido. Ese es el poema de Rimbaud, que es bien bonito, dicho sea de paso. Yo no leo, no soy experto en poesía. Tú, yo sé que eres más cercano a los vates. Pero es bonito ese poema. Y efectivamente, de hecho yo lo leí y tiene altos puntos en conexión. Tanto literal, en el sentido de que hay construcciones de oraciones que son similares a lo que dice este personaje cuando dice yo he visto tal y tal cosa, como también en el hecho de que es un objeto supuestamente inerte que te está hablando de sus memorias. Sí. Ahora, el recuerdo y la memoria es un elemento que constituye lo fundamental para determinar, por lo menos para los androides, para los replicantes, el hecho de que ellos viven y han vivido. ¿Cachai? El recordar es revivir algo que pasó. Lo interesante que dice Roy Batty, al final, cuando salva al weón que lo quiere matar, dice... El weón habla de recuerdos que vivió efectivamente, porque son sus recuerdos son sus experiencias que tuvo como esclavo. Sí, claro. ¿Cachai? Y eso es bonito porque aun cuando el weón siempre fue insatisfecho de su condición de esclavo, antes de morir siente mucho pesar porque esos recuerdos tan bonitos que tuvo, aún así siendo esclavo, es una lástima que se pierdan producto de la muerte. Que tiene que ver con un poco el sentido de trascendencia que tenemos todos los seres vivos y por qué no queremos morir, ¿cachai? Que es una idea muy bonita de esta especie de la culminación de la pasión de este personaje, ¿cachai? De la aventura del hombre, la aparición de la escritura y la posibilidad de guardar esa aventura aparece tardíamente. ¿Cuánto? ¿5.000 años? ¿Cuánto tiene la escritura de antigüedad? Y todas las migraciones, la salida de África, el atravesar los mares, todo eso. Cuarto milenio antes de Cristo. 6.000 años. 6.000 años entonces. El tema es que, claro, lo que pasa es que
el sentido de trascendencia, pues, ¿cachai? Ujú. Porque la escritura te habla un poco de la continuidad de una especie, la continuidad de una historia, de un pasado como civilización. Pero también está el hecho del recuerdo como hecho individual, como vivencia Ajá. personal de alguien, que también puede ser transmitido a través de la escritura, Sí. pero, pero la vivencia en sí misma no puede volver a ser recreada Ajá. sensitivamente. Ese recuerdo, como lo experimenta la persona cada vez que vuelva a pasar por el corazón esa experiencia, como Sí, dice sí, sí. toda esa weá, es algo que solamente esa individualidad lo puede hacer. Ahora, lo que pasa es que vuelvo a la lógica cartesiana de estoy vivo porque soy consciente de que estoy pensando. Estoy vivo porque soy consciente de que estoy recordando. ¿Cachai? Entonces, lo bonito de este loco cuando dice que todos sus recuerdos se van a perder como lágrimas en la lluvia, eh, es como es como la culminación de su humanidad en el sentido de que llega ¿cómo se llama? A una de las angustias más fundamentales del ser humano. Sí. ¿Cachai? Que es que se pierdan tus recuerdos, que tú lo bueno que ya viviste no lo vas a volver a vivir, a recordar, ¿cachai? Y se va a perder. Eso es bonito. Sí, sí. Uno se va poniendo veterano y siente la necesidad de transmitirle a gente más joven la época distinta a la actual en la que uno vivió. Sí. Aparte que también, claro, lo que pasa es que cuando tú avanzás en la vida y vas viviendo nuevas cosas, te das dando cuenta a medida de que más avanzas, hay ciertas cosas que cuando tú las experimentas por algún motivo piensas que vas a volver a vivirlas. Ujú. Como por ejemplo ahora me estoy tomando una cerveza, pero no tengo particular apego. Porque crees que te va a tomar ahora el próximo fin de semana. Exactamente. ¿Cachai? Pero experiencias como la que no sé, como la que explica este compadre, Roy Batty, que vio como escenas maravillosas en el espacio. Seguramente las vivió siendo esclavo, bajo el látigo, palpico, ¿cachai? Pero revisitándola se da cuenta de la unicidad, de lo único que constituyen esas experiencias, Ujú. ¿cachai? Que es una idea muy hermosa. Uno como niño periférico de repente se negaba, no se negaba, pero no le daba gran importancia a las cosas que nos contaban nuestros abuelos que habían sido inquilinos. Mm, Hay un poquito de eso también. sí, sí. Em, lo que pasa es que hay una cuestión que contamina la actividad de recordar, que es la noción de lo caduco, lo añejo y lo reaccionario. Ujú. En el sentido de que todo tiempo pasado fue mejor, o antes las cosas eran mejor y ahora todo es como el hoyo. Que en ningún caso yo quiero ir a eso. Yo solamente voy bajo el punto de vista de la experiencia del individuo y cómo eso define su personalidad y define su identidad, ¿cachai? Pero eso es por eso, sin perjuicio de la música de Evangelis, eso me gusta más de la película que del libro. Que tiene esa. Lo que pasa es que tiene esa profundidad, tiene una profundidad existencial. No sabría cómo describirla, pero siento que es que claro, una película tiene que tocar 2, 3 puntos de una novela, sin perjuicio Sí. que una novela puede tocar 1000 puntos. Sí, Por una cuestión de extensión de las obras. Sí. ¿Cachai? Entonces yo entiendo que la novela de Philip K. Dick te plantea varias problemáticas y profundiza en algunas y otras como que las deja medio tirar, pero sin embargo las explica. Pero la película retoma 2 ideas motor de ahí y las saca una profundidad muy chora, muy interesante que no tiene el libro, ¿cachai? Ujú. Que yo creo que tiene que ver por un tema de formato de la obra en sí, ¿cachai? Ahora que están de moda las series, ¿cachai? Se habla de que las películas son como cuentos y las series son como las novelas. Ujú.
en el sentido de que las series te permiten hacer un desarrollo profundizado a los personajes y las películas no tanto. Podía hacerlo, pero te sujetáis a una trama específica y nada más, ¿cachai? Entonces lo que hace esta película de Blade Runner, la de Ridley Scott, lo interesante es que rescata un par de temáticas del libro de Philip K. Dick y le da una connotación emotiva, pero también filosófica, que es muy bonita. Porque Philip K. Dick no es un compadre muy emotivo, que digamos. No es muy sentimental. No es un sentimental. De hecho, sus libros son... O sea, yo leí El hombre en el castillo y Blade Runner y son novelas bastante como desencantadas, como áridas. Yo no sé si tengo el prejuicio de que lo escribió un weón que era... que se drogaba, pero da la sensación de que hay una especie de como de resaca cerebral, como Sí. anímica en sus novelas, ¿sabes? Bueno, tú hay leído más de Philip K. Dick que yo. Sí, comparto tu observación. Pero porque Philip K. Dick, claro, la diferencia es que Philip K. Dick tiene un rollo más que nada con las percepciones de la realidad, con las capas de realidad que existen, ¿cachai? Y esta película no es tanto eso, ¿cachai? No, De hecho, es más humana. sí, no tiene que ver, se enfoca en lo humano. Sí. De hecho, es más humanista en ese sentido. Porque Philip K. Dick habla sobre las percepciones, ¿cachai? Las percepciones de la Sí. realidad, de lo que, no sé, el hombre en el castillo es un espejo, esa weá, ¿cachai? Esa cuestión de que el hombre en el castillo sea el weón que escribió las cosas tal como pasaron Sí. y que se conecta con este mundo ficticio en donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Es como te relativiza la certeza de esa realidad. Y sobre todo el final del hombre en el castillo, cuando el japonés se sienta en un banco en un parque y ahí como que se producen unos fallos en la matriz. Por lo menos de la forma en que está escrita. No sé si te acordáis de eso. ¿Cachai? Sí, o sea, para alguien que como cualquiera de nosotros que recuerda las últimas décadas de historia chilena, hay varios hombres del castillo que uno podría pensar. ¿Cómo así? O sea, pensar cuál fue la evolución real de las cosas y cuáles son los escenarios alternativos. Los escenarios alternativos yo creo que son incluso peores. Primero que todo, El hombre en el castillo, una novela de Philip K. Dick que trata de que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, hicieron pico todo y los buenos se apropiaron de la mitad de Estados Unidos y la otra mitad del Pacífico. Sí, California es japonesa y Y claro, las planicies del centro es como la zona, el Vichy, el colchón. Claro, el colchón, que es literal, o sea, teóricamente independiente, pero es un estado... Claro, y está El hombre en el castillo, está este mito de este weón que escribió un libro y creo que hay imágenes que respaldan eso de que los nazis perdieron la guerra. Claro, sí. Transportado al modo de los chilenos, podríamos decir que podríamos buscar un historiador o un libro de historia que nos cuenta cómo fue el gobierno de Salvador Allende, los 6 años. Bueno, Baradit intentó eso, yo no lo terminé de leer porque me aburrió. Pero yo no quiero atacar a Baradit porque no... No, y no cuenta. Me da lo mismo, ¿cachai? No, No. sí. Pero. Además, ¿para qué me voy a sumar a la comitiva de atacadores? No mancillemos Sí. Blade Runner con ese personaje, sino. Pero a él le preocupa ese tema de las realidades, ¿cachai? Sí. De las capas de realidades. Pero tiene que ver un poco con el tema de lo religioso, con el tema de lo sensorial, producto de sus adicciones. Yo no sé si tenía alguna condición psiquiátrica, Philip K. Dick. Yo creo que un par. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién es uno? O sea, para hueones que volaron tan alto. Sí, po. Exactamente. Y yo creo que, no sé, pues si se te queda algo en el tintero que te gustaría abordar. No, yo creo que, o sea, las ramificaciones y las vueltas que le podíamos sacar a esto son eternas, pero no, yo creo que podríamos ir cerrando, la verdad. Sí. Eso pues, estimado. Un gusto. Un gustazo y
estamos hablando en otra ocasión. Por supuesto, en otros temas también. Ya pues, estimados, muchas gracias por escuchar y que estén bien. Chao.